Buenas noches, mi nombre es Mauricio, y hoy quiero compartir con ustedes una historia que desafió mi realidad y transformó mi destino. Esta vez, la narrativa se adentra en el oscuro y silencioso mundo de los hospitales, lugares de sanación que, en ocasiones, ocultan secretos perturbadores. A lo largo de esta narración, les contaré mi encuentro con presencias que se mueven en las sombras, voces que resuenan en pasillos abandonados y experiencias que ponen en tela de juicio la delgada línea entre la vida y la muerte. Capítulo 1. Un hospital con historia. Todo comenzó cuando acepté colaborar en un antiguo hospital, un edificio de arquitectura imponente que había sido testigo de innumerables historias de lucha, dolor y esperanza. La estructura, erigida a principios del siglo pasado, conservaba en sus muros una atmósfera de melancolía y misterio. Se rumoraba que, en ciertas noches, los espíritus de antiguos pacientes y personal del hospital vagaban por los pasillos, dejando su huella en cada rincón. Al llegar por primera vez, me sorprendió la combinación de modernidad y antigüedad que coexistía en el lugar. Mientras los pasillos estaban equipados con tecnología de punta, las paredes y mobiliario conservaban rasgos de otra época. En una sala de espera, vi fotos en blanco y negro que documentaban momentos del pasado, y cada imagen parecía hablar de historias que nunca se contaron por completo. Capítulo 2. Ecos del silencio. Durante mis primeros días en el hospital, comencé a notar detalles que no podía explicar. En horas nocturnas, cuando la mayoría de los pacientes dormían y el bullicio diurno se había disipado, se escuchaban murmullos lejanos y pasos firmes en los pasillos vacíos. Una noche, mientras revisaba expedientes en mi consultorio, percibí una sensación de frío intenso que me recorrió la espalda. Al salir a caminar por el corredor, distinguí la figura de una anciana que parecía flotar sin apoyo, mirando fijamente hacia una puerta cerrada. Intenté acercarme para preguntarle si necesitaba ayuda, pero al llegar, la figura se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un silencio aún más inquietante. Ese episodio me hizo cuestionar la realidad y la historia oculta tras aquellas paredes. ¿Serían simples alucinaciones o habría algo más profundo en el funcionamiento del hospital? Capítulo 3. La búsqueda de respuestas. Decidido a entender lo inexplicable, comencé a indagar en los archivos históricos del hospital. Durante largas horas de investigación en la biblioteca interna, descubrí que el edificio había sido escenario de sucesos trágicos. Uno de los eventos más impactantes había sido la repentina muerte de una enfermera querida por todo el personal, cuya desaparición se había rodeado de misterio y rumores sobre un espíritu vengativo. Además, encontré testimonios de antiguos empleados que relataban experiencias similares, ruidos inexplicables en la madrugada, la sensación de ser observados y, en algunos casos, encuentros directos con lo que solo podían describir como fantasmas benignos. Estas revelaciones me impulsaron a profundizar en la historia del hospital, buscando conexiones entre los relatos y las presencias que parecían habitar el lugar. Capítulo 4. El consultorio de la revelación. Una noche, asignado para cubrir un turno de emergencia, me encontré solo en una de las salas menos transitadas del hospital. Allí, en un consultorio abandonado que había sido utilizado en épocas de crisis, la atmósfera era especialmente densa. El silencio era casi absoluto, y el único sonido era el latido acelerado de mi propio corazón. Decidí instalar una grabadora para documentar cualquier anomalía y, poco después, comencé a escuchar susurros casi imperceptibles. Las voces parecían discutir sobre temas ininteligibles, cargadas de una tristeza y un anhelo profundos. En medio de ese ambiente opresivo, un antiguo reloj de pared marcó las 3:33 de la madrugada, y fue entonces cuando vi algo que jamás olvidaré. Una figura espectral, vestida con un uniforme hospitalario desgastado, emergió lentamente de las sombras. La figura, con un semblante lleno de dolor y resignación, se acercó a la ventana del consultorio. La luz de la luna iluminaba su rostro, revelando ojos que parecían haber presenciado incontables tragedias. Sin pronunciar palabra, la figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando tras de sí una sensación de calma inquietante y una pregunta sin respuesta. Capítulo 5. Conexión con el pasado. Con cada nueva experiencia, mi convicción de que el hospital era un punto de convergencia entre el mundo de los vivos y los espíritus se hacía más fuerte. Durante mis rondas nocturnas, empecé a notar patrones. Ciertos pasillos parecían resonar con ecos del pasado, y algunas salas exhibían una actividad inexplicable en momentos específicos de la noche. En una ocasión, mientras caminaba por un corredor solitario, sentí que una mano fría rozaba mi hombro. Al darme la vuelta, vi a un joven con una mirada triste y perdida. El muchacho, que parecía tener años de experiencia en el sufrimiento, me mostró un pequeño cuaderno en el que había anotado nombres, fechas y palabras ininteligibles. Con una voz suave pero llena de melancolía, me contó que pertenecía a un grupo de almas que buscaban consuelo y justicia, almas que se habían quedado atrapadas en el limbo de recuerdos dolorosos. Este encuentro marcó un antes y un después en mi investigación.
Comprendí que detrás de cada manifestación paranormal había una historia no contada, una vida que había sido interrumpida de manera abrupta y que ahora clamaba por ser recordada. Decidí entonces documentar cada testimonio y buscar la manera de ayudar a estas almas a encontrar la paz. Capítulo 6. El misterio del pasillo prohibido. Entre todas las áreas del hospital, el pasillo norte, conocido popularmente como el pasillo prohibido, era el que despertaba más inquietud. Se contaba que en ese corredor se encontraban las habitaciones que albergaban los casos más complejos y dolorosos. Durante una de mis noches de exploración, decidí adentrarme en aquel pasillo en busca de respuestas. El pasillo estaba sumido en una penumbra casi absoluta, iluminado únicamente por la luz parpadeante de una lámpara defectuosa. A cada paso, el eco de mis pisadas parecía dialogar con las paredes, despertando recuerdos de tiempos remotos. Allí, en una de las habitaciones, descubrí una pequeña caja de música, cubierta de polvo y con una inscripción en una lengua casi olvidada. Al abrirla, la melodía que emergió fue tan dulce y melancólica que, por un instante, sentí que las paredes del hospital vibraban con un suspiro ancestral. En ese preciso instante, el ambiente se llenó de una energía casi palpable, como si el pasado hubiera encontrado la manera de manifestarse en el presente. La música se mezcló con los susurros de las sombras y, por unos instantes, sentí que estaba en presencia de una multitud de almas que esperaban ser liberadas de su encierro emocional. Capítulo 7. Una confrontación silenciosa. La experiencia en el pasillo prohibido dejó una marca indeleble en mi mente. Decidido a comprender el origen de aquellos fenómenos, organicé una sesión nocturna en la que invitamos a varios colegas para que documentáramos las manifestaciones paranormales. Armados con cámaras, grabadoras y una determinación férrea, nos reunimos en la sala de urgencias abandonada. Durante la sesión, la atmósfera se volvió extraordinariamente densa. Las cámaras capturaron imágenes que desafiaban toda explicación, sombras que se desplazaban sin fuente, reflejos que distorsionaban la realidad y una sensación generalizada de que estábamos en presencia de algo más allá de lo humano. Fue en medio de esa tensión cuando, de forma inesperada, todas las grabaciones se interrumpieron al mismo tiempo. La sala quedó sumida en un silencio absoluto, roto solo por el latido acelerado de nuestros corazones. En ese silencio, cada uno de nosotros experimentó una sensación casi mística, como si el hospital quisiera comunicarse de forma directa. Durante varios minutos, no hubo palabras, solo la certeza de que habíamos tocado algo profundo y desconocido. La experiencia nos unió en una especie de pacto silencioso, ayudar a esas almas errantes a encontrar la paz, a ser reconocidas y, sobre todo, a ser recordadas. Capítulo 8. El desenlace y la luz de la esperanza. Con el paso de los días, la investigación en el hospital se transformó en una misión personal. Estudié documentos antiguos, entrevisté a ex empleados y revisé cada testimonio con el esmero de quien sabe que detrás de cada relato se esconde una verdad dolorosa. Poco a poco, logré reconstruir la historia de aquellos que habían dejado su huella en el hospital. Entre las revelaciones, descubrí que muchas de las manifestaciones estaban vinculadas a eventos trágicos, errores médicos, desamparos y decisiones que habían dejado cicatrices imborrables. Sin embargo, también comprendí que, en medio de tanta oscuridad, siempre existía una chispa de redención. El hospital, a pesar de sus secretos y sombras, era un lugar donde la vida y la muerte se entrelazaban en un baile perpetuo y donde cada espíritu clamaba por una segunda oportunidad. La última noche en la que estuve en el hospital me dejó una enseñanza profunda. Mientras me despedía de aquel lugar, sentí que las presencias que había encontrado me acompañaban, como guardianes silenciosos de historias que merecían ser contadas. La experiencia me transformó y, desde entonces, dedico mis días a rescatar esas voces olvidadas, a darles la dignidad y el reconocimiento que nunca recibieron en vida. Así concluye esta travesía a través de los corredores de un hospital que guarda secretos insospechados. Los encuentros con fantasmas y la revelación de historias de dolor y redención me recordaron que, en los lugares más inesperados, la realidad se funde con lo inexplicable. Si desean seguir explorando relatos que rompen barreras y abren puertas hacia dimensiones ocultas, les invito a suscribirse al canal. Allí encontrarán un espacio único, lleno de historias enriquecedoras y reveladoras, con atractivos aprendizajes que van más allá de lo común. Gracias por acompañarme en esta aventura, y hasta la próxima. Cada relato ha sido creado con dedicación para ofrecer una experiencia única y desafiante, sin recurrir a los clichés habituales. Espero que estas narraciones logren transmitir la intensidad y el misterio que se esconden en los lugares menos esperados, invitándolos a adentrarse en universos paralelos donde la línea entre la realidad y lo sobrenatural se difumina. No olviden suscribirse para seguir descubriendo historias que transforman y despiertan nuevas formas de ver el mundo.